encuentro DF 2015 con el tema Jérôme Lejeune, cristiano y científico, un binomio para que no se puede separar. Para lo cual quiero presentar a nuestro conferencista, Jordanis Enríquez Canto, doctor en bioética por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, experto en el área de la consulencia genética, biojurídica y discapacidad, investigador con diversas publicaciones internacionales. Formó parte del Consejo Genético en cuestiones éticas relacionadas con el empleo de los test genéticos presintomáticos, privacidad de las bases de datos genéticos, cuestiones bioéticas en el diagnóstico genético de enfermedades genéticas, el exordio tardío y de enfermedades oncológicas, dilemas bioéticas en el diagnóstico de preimplementación en la reproducción asistida. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Cuando recibí la invitación para colaborar con la presentación de la muestra, yo conocía poco de la vida del profesor Lejeune. Sin embargo, en estos meses de preparación, desde noviembre hasta la fecha, además de aprender sobre su vida, he caído bajo una fascinación, bajo la fascinación de la imponencia de la estatura humana de Jérôme Lejeune. Una reacción que me parece nazca del hecho que Jérôme no estaba dividido, sino que era un hombre que coincidía consigo mismo. El aspecto más inmediato de este espectáculo que es la vida de Jérôme es su unidad de conciencia. Jérôme ha sido un médico, un científico, un cristiano, padre de familia, un investigador, y en todos estos roles han sido ocasión de encuentro con las personas y de entrar en la realidad. Jérôme es un hombre verdadero porque adhiere al ideal para el cual está hecho su corazón. La de Jérôme creo sea una humanidad cumplida según toda su potencialidad. Un dato poco frecuente en una sociedad en la cual vivimos, que realiza una división de las necesidades fundamentales para desalentar toda expresión y organiza intentos para sofocar. Por esta razón, el mundo tiene aún, y sobre todo hoy, la necesidad del espectáculo de la santidad, como diría Gustave Darby. En el intento de responder a la pregunta que intitula la muestra, que es el hombre para que te acuerdes de él, la vida de Jérôme se nos ofrece como un paso a la respuesta. El segundo paso nos viene sugerido por el estado de los pacientes de los cuales se ha ocupado Jérôme por más de 30 años. Una evidencia que para nosotros, los modernos, a veces perdemos. O sea, que la condición de la enfermedad es propia de la condición humana. El tercer movimiento pasa a través de la propia experiencia personal. Benedicto XVI, a propósito de la pregunta ¿qué es el hombre?, propone que la misma se plantea a cada generación y a cada hombre en particular. Nadie se da la vida a sí mismo, dice Benedicto. A nadie se le da simplemente ya resuelta. Cada uno la encuentra como pregunta a la que debe de algún modo responder. O sea, yo cuando leía los paneles y buscaba información sobre Lejeune, la evidencia que la pregunta es algo a la cual, la pregunta ¿qué cosa es el hombre para que te recuerdes de él?, es algo a lo cual yo debo responder en primera persona, a mí me resultó siempre y cada vez más evidente. Porque el título de la muestra es un interrogante dirigido a mí, en primera persona. De ahí que yo quisiera centrar el diálogo de esta noche en una serie de experiencias que nos acumulan como especie. O sea, experiencias que tienen que ver con la enfermedad, con la cura, con la dependencia, con el hecho de estar en relación, para intentar dar una respuesta precisamente a qué cosa es el hombre. De otro modo, uno parte de la presunción de comprender. O sea, cuando uno no se empeña, piensa de haber entendido, ¿no?
A este propósito, don Giussani escribe: el mito del progreso científico, que resolverá un día todas nuestras necesidades, es la fórmula moderna de esta presunción de comprender cuál es el contenido de la experiencia humana. Una presunción salvaje y repugnante. No se consideran nuestras auténticas necesidades, ni siquiera se sabe en qué consisten. Se niega a observar la experiencia con mirada clara y aceptar todo lo que exige el humano. Sobre este último punto, la historia de Lejeune nos habla de un hombre que observa la experiencia con mirada clara, de hombre de ciencia, de hombre de fe, y que acepta todo lo que exige el humano. De hecho, el curar, la atención a los enfermos, la atención con la familia de los enfermos, es una exigencia, o sea, algo una pretensión casi sobre nosotros. El itinerario científico del profesor Jérôme inicia en 1951, graduándose en medicina y cirugía, tenía 25 años. Al año siguiente, en 1952, comienza a trabajar con el profesor Raymond Turpin en el laboratorio de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Es el profesor Turpin que lo introduce al estudio de las causas de la síndrome de Down. Es interesante, o sea, no es una coincidencia, porque en el laboratorio de Turpin ya había algunas ideas sobre la posible causa de la síndrome. Jérôme no hizo otra cosa que seguir los indicios. Observar la experiencia y estar atento a estos dos indicios. Uno es la peculiaridad de los dermatoglifos, o sea, son estas líneas que nosotros tenemos en las palmas de las manos, y el hecho que la síndrome se manifiesta en los gemelos monocigóticos. Sin embargo, no está presente en los gemelos disigóticos. O sea, esto en la muestra tal vez se pueda entrar con mayor detalle. Jérôme en este periodo, o sea, estamos hablando de posterior a al 1952, adoptó una serie de técnicas de citogenética que para la época eran absolutamente innovativas y que lo llevaron a asociar la presencia del cromosoma supernumerario en el par 21 respecto al cariotipo que tienen las personas normales. O sea, normalmente nosotros poseemos 46, mientras las personas que padecen la síndrome de Down tienen 47 cromosomas. Esto durante el 1958. Jérôme tenía 33 años. El descubrimiento de Jérôme es la piedra angular de la citogenética moderna, y porque le llegó a demostrar que existía una relación, una asociación entre las enfermedades congénitas y los problemas cromosómicos. Como resultado de sus estudios se descubrieron otras enfermedades que tienen una componente genética fuerte. De hecho, él hizo un segundo descubrimiento que fue la causa de la síndrome del maullido del gato, de Kriluka, que está asociada a la deleción de un cromosoma. Como resultado de estos descubrimientos se subsiguieron toda una serie de diagnósticos de enfermedades, o sea, se conoció la causa de otras enfermedades, como la síndrome de X frágil, de la síndrome de Turner y de Klinefelter. O sea, su descubrimiento abrió la puerta a comprender la causa de otras enfermedades. Esta serie de descubrimientos tendría que haberle abierto la puerta a una carrera académica brillantísima. Sin embargo, esta posición suya de un hombre que observa la realidad con mirada clara lo llevó a asumir una posición respecto a los niños que tienen la síndrome de Down, o sea, los pacientes con la síndrome de Down, que lo llevó a lo que sucedió posteriormente, fue que perdió el premio Nobel. En los años siguientes, al 1959,
conjuntamente al uso de otras técnicas, o sea, sobre todo la amniocéntesis, es posible realizar el diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas, el cual, lejos de estimular la investigación para encontrar soluciones terapéuticas, abre la puerta a la eliminación de los enfermos mediante el aborto. Estamos en agosto de 1969, la Sociedad Norteamericana de Genética concede a Jerome el William Allen Memorial Award, digamos que es la más alta distinción que pueda otorgarse a un genetista. Desde su llegada a San Francisco, donde le van a entregar el premio, Jerome percibe claramente que se considera la posibilidad de autorizar el aborto de los embriones con trisomía, presentándose como pretexto, algún pretexto que también lo escuchamos hoy, no solo en el 69, que resultaría cruel e inhumano dejar que nazcan pobres seres condenados a una vida inferior y que pongan una carga insoportable para su familia. Cuando Jerome toma la palabra para agradecer por la entrega del premio, comienza su alocución parafraseando Shakespeare. To kill or not to kill, that is the question. O sea, matar o no matar, esta es la cuestión. Y añade, la medicina ha luchado durante milenios a favor de la vida y la salud contra la enfermedad y la muerte. Si cambiamos estos objetivos, cambia la medicina. Nuestro objetivo no es infligir una sentencia, sino aliviar el dolor. O sea, Jerome, y luego lo veremos más adelante, pone en cuestión el objetivo de la medicina, que es o curar o eliminar a quien tratamos, ¿no? El enfermo. En esa ocasión ni siquiera un aplauso. Se produce un silencio hostil o molesto entre estos hombres que son la élite de su profesión. Jerome los ha atacado de frente y en una carta que escriben en esa noche, una carta a su esposa diciéndole: hoy he perdido el premio Nobel de Medicina. Un año después, en 1970, se discute en Francia la propuesta de ley Peyret, una propuesta que prevé que la supresión del feto en caso de embriopatías incurables es admisible. Este proyecto se convierte en la ley que despenaliza el aborto en Francia y se aprueba en 1975. Durante este periodo de tiempo de 5 años, cuando se aprueba la ley, digamos que la principal promotora de esta ley fue Simone Veil. De hecho, la ley de 1975 en Francia es conocida como Ley Veil. Es curioso, bueno, Simone Veil es una política aún viviente, ha ocupado cargos importantes en posiciones políticas de la Comunidad Económica Europea. En ese periodo ella era ministra de Salud. Y un dato curioso es que Simone Veil es una superviviente del Holocausto. Delante del horror que seguramente vivió, yo encuentro que sea una paradoja tremenda que haya hecho todo el trabajo para hacer aprobar esta ley. Bueno, durante este lapso de tiempo, el profesor Jerome participa en numerosos encuentros públicos. En uno de ellos declara: decid mejor que este niño os molesta y por eso preferís matarlo, pero decid la verdad. La cosa en cuestión es un hombre, no un amasijo de células. Y en otra ocasión, mientras el progreso científico revela cada día un nuevo secreto de la vida, quisieran hacernos creer que sabemos siempre menos que es un miembro de la especie, de nuestra misma especie. Y concluye con esta pregunta: entonces, ¿por qué hoy no sabemos quién es el hombre? ¿Por qué hoy no sabemos quién es el hombre? A propósito de esta pregunta del profesor Jerome, es interesante lo que escribiera en 1887 Nietzsche en la genealogía de la moral. Sin entrar en mérito a la obra, es sugestivo releer las palabras con las cuales inicia el prefacio. Somos ignotos a nosotros mismos, nosotros hombres del conocimiento, y este es un hecho que tiene sus buenas razones. Si nunca nos hemos buscado, ¿cómo íbamos a poder encontrarnos un buen día?
y como conclusión al primer párrafo, convirtiendo un proverbio atribuido a Terencio, escribe: permanecemos ajenos a nosotros mismos, no nos comprendemos, tenemos que confundirnos con otros. Para nosotros reza eternamente la frase: de nadie estamos más lejos que de nosotros mismos. La experiencia que describe Nietzsche en su frase contiene la pregunta que intitula la muestra: ¿qué es el hombre? Una constante que permanece en la reflexión antropológica moderna, aún en un contexto cultural que intenta eliminar el sujeto. La pregunta ¿qué es el hombre? Implica que el hombre pueda ser al contempo sujeto y objeto de reflexión, de conocimiento. En otros términos, la posibilidad de pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Con la posibilidad de expresar en esta reflexión qué cosas somos y quiénes somos. Sin embargo, si nosotros miramos nuestra experiencia, no es tanto con una introspección que entendemos quiénes somos. Nosotros nos descubrimos humanamente mirando a otro. Nosotros nos descubrimos humanamente en la relación con otro. Significativo en este sentido, lo que contara un ejemplo, un testimonio que dio la doctora María del Pilar Calva en el 2012, que ella fue estudiante de Lejeune, ella es mexicana, hizo un máster, hizo un periodo de formación con Jérôme en Francia. Y ella, a un cierto punto en este testimonio que dio en uno de estos encuentros, decía: en lo que es la fe y la razón, yo tenía una dicotomía. Yo pensaba que de lunes a viernes me ponía la bata blanca y me quitaba el crucifijo, y hacía mi quehacer científico, y el domingo me quitaba la bata blanca y me ponía la cruz, y era el día de las cuestiones religiosas. Sin embargo, en su relación con Jérôme, es que descubre que no hay fractura entre el científico y el creyente. Es mirando a otro que uno descubre la respuesta: ¿quién soy yo? Es indagando en qué es el hombre que emerge la referencia a la subjetividad, que la conciencia del qué soy es un quién. O sea, es decir, en cuanto tal el hombre es un sujeto, es una persona, es relación. Esta evidencia nos la vuelve a recordar Jérôme. Del hombre, del ser humano concreto, no solamente podemos preguntar qué cosa es el hombre, sino que debemos reconocer que es un quién. Esto es lo que aparece escrito en el tercer panel. Delante de Dios y de los hombres, yo, Jérôme, atesto que cada ser humano es persona. ¿Pero qué significa ser persona? Bueno, sabemos que el concepto de persona ha sido entendido, comprendido y elaborado de modo diverso en la historia del pensamiento filosófico, que además de tener un significado técnico particular a nivel jurídico, que era algo que había yo dicho en horas atrás, o sea, este significado técnico particular a nivel jurídico, que significa que es a las personas a las que se le atribuye una protección y una tutela, ¿cierto? A la finalidad del argumento que nos ocupa, existen diferentes concepciones de la persona que digamos que se pueden agrupar en dos tipologías fundamentales. La primera representa una concepción clásica, podemos decir, según la cual la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, o sea, un individuo concreto dotado de cierta naturaleza ontológica, la cual se manifiesta en una serie de capacidades, actividades y funciones que se pueden sin lugar a dudas considerar como característica de la racionalidad, pero que no son reducibles a la misma. Sin embargo, según otra concepción, elaborada particularmente por algunos autores modernos, la noción de persona es un concepto, definido por un cierto conjunto de propiedades y funciones, como la capacidad de reflexión, la autoconciencia, la autodeterminación, la comunicación intersubjetiva, la representación simbólica. ¿Qué significa esto en la práctica? Que hay personas, o sea, hay seres humanos a los cuales se les
quiere quitar la condición personal, justamente porque no manifiestan en modo grado sumo determinadas habilidades, capacidades, y es por esto que delante de la síndrome de Down hay personas, digámoslo así, hay personas que se atreven a decir o a quitar el estatuto personal a este tipo de enfermos, ¿no? Es por eso que traigo a colación el argumento, porque detrás de este debate hay una riqueza cultural que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta, no la percibimos. De consecuencia, según esta definición, que, digámoslo así, lo que define a la persona son la presencia o no de estas funciones, un determinado ser puede ejercitar las funciones a las cuales viene reducida la persona en cantidades variables y en variables grados, de lo cual se desprende, según esta posición, que es posible convertirse o dejar de ser persona. Si miramos a la experiencia, esto es absurdo. Si analizamos ambas concepciones, es imprescindible, si no necesario, eliminar la segunda, porque introduce subrepticiamente la legitimidad de una discriminación entre seres humanos, sobre la base de poseer o no poseer ciertas capacidades, ciertas funciones, ciertas habilidades. Si no las posees, entonces estás fuera de aquello que podemos llamar la sociedad o el reconocimiento de la ciudadanía como seres humanos, ¿no? Lo que atribuye a la ciudadanía, la pertenencia a esa ciudadanía, es el uso de esas funciones, ¿no? Por estas razones, es de reconocer el ser persona en su sentido ontológico, por su naturaleza, que es una simple consecuencia del poseer la naturaleza racional, y que siendo la racionalidad un requisito del cual goza la naturaleza humana, la simple posesión de la naturaleza humana implica para cada individuo humano el hecho de ser persona. Este tema era querido a Jérôme, es un tema que repropuso en continuación y digamos que lo dijo en modos diferentes, cuando decía que las personas con la síndrome de Down son los más pobres entre los pobres, o que las personas con la síndrome de Down son la icona de la fragilidad, o que las personas con la síndrome de Down pertenecen a la familia humana. De hecho, a lo que estaba reclamando era un dato de la experiencia, no otra cosa. Sin embargo, la pregunta del salmista en el contexto moderno, o sea, ¿qué es el hombre?, se ha invertido en el proceso. O sea, en encontrar una respuesta, se ha invertido en el proceso y se retiene que se puede partir del quién es el hombre, cerrándose la posibilidad de comprender qué es el hombre. O sea, decir qué cosas somos nosotros, decir qué cosas somos, nos conecta a una experiencia, a la experiencia concreta del ser hombre, del ser ciudadanos, del ser hijos de alguien que nos ha dado un nombre y que nos ha introducido al mundo de los hombres. Otro de los puntos que en la muestra impresiona es la positividad de Jérôme, que además de ser un investigador es un médico. El deseo de conocer para curar es lo que mueve su investigación. El curar significa para Jérôme tomar a cargo las personas, cada individuo enfermo. Es el modo de estar con sus pacientes en el que se reconoce el origen de qué cosa es cuidar, de qué cosa es prestar atención a alguien. Si vamos al origen etimológico de la palabra cuidar, hace referencia al corazón. Quod cor urat, aquello que calienta el corazón, es la cura, aquello que calienta el corazón. El cuidado, la cura, es lo que calienta el corazón y lo consume, lo coloca, lo obliga amorosamente a responder a una existencia, a la existencia de otro, a una preocupación en relación a uno que está en el mundo,
que pide una asistencia premurosa, una asidua vigilancia. La cura en este sentido es una respuesta del ser que define nuestro ser y nuestro modo de estar en el mundo. Permítanme hacer una metáfora de una imagen mitológica medieval que se convierte en el símbolo de una medicina que se hace cargo de la enfermedad, solo de aquella enfermedad que es curable, pero que se desentiende de la enfermedad que no tiene cura. El Caladrius. El Caladrius es un ave cándida que en el imaginario medieval se retenía pudiese curar con solo la mirada. La misma se suponía se colocara sobre el pecho del enfermo, y si el ave fijaba los ojos en los ojos del enfermo, el enfermo venía, se curaba, se sanaba. Si el ave apartaba la vista, quería decir que la enfermedad era mortal o que no tenía cura. En este sentido, por una cierta mentalidad común, el caso de la síndrome de Down, como respecto a muchísimas enfermedades congénitas, es hoy lo que resulta incurable, en cuanto tal aquello que no miro, aquello que no me compete, porque es un mal que no es posible mirar, es imposible de fijar la mirada en él. En este sentido, es una especie de síndrome del Caladrio la que aqueja a la sociedad postmoderna, y de la cual nace una actitud supersticiosa a esta condición humana. Allí donde la discapacidad está vinculada a la experiencia de una enfermedad de largo curso, con un andamiento crónico, y que a nivel de desarrollo de la ciencia moderna se excluye cualquier tipo de resultado positivo. Sin embargo, incurable, como nos lo hace ver Jérôme, no significa que no tenemos la posibilidad del tratamiento. Es necesario superar el prejuicio que al gesto de cuidar debe corresponder un automático mejoramiento, entendido como curación en el plano patológico. El cuidado es sobre todo un modo de proyectar las relaciones humanas, que pide un modo diferente de pensar la enfermedad y desde una perspectiva que es comunitaria. En ese sentido se repropone la crítica que hacía Jérôme en el 1969. O sea, ¿cuál es la finalidad de la medicina? ¿Para curar o para eliminar al enfermo? Así que hoy nos encontramos en la sociedad de los caladrios, de aquellos que no quieren mirar el insanable. La enfermedad no es reconocida ya como una condición del humano, sino más bien algo que está dominado por la mala suerte, una maldición que como sería incurable, no merita el tiempo del cuidado o de la cura. El profesor Lejeune, en una intervención al meeting en el 1990, pone a tema la finalidad de la medicina: ¿es curar o eliminar al enfermo? Y a este propósito cito lo que dijo en el 1990. La inteligencia consiste en precisar el uso al que están destinados los medios de los que disponemos. En Francia se ha hablado muchísimo del bicentenario de la Declaración de los Derechos Humanos. 21 años después de la proclamación solemne de estos derechos, un filósofo hizo un proyecto de ley para pedir que fuese finalmente prohibido asfixiar o morir desangrados a los enfermos de la rabia. Tenemos que tener en consideración que hasta el 1885 la rabia se eliminaba a las personas que tenían la sospecha que padeciesen la rabia, se eliminaban por sofocación entre dos colchones o por desangramiento. Se le cortaban en las extremidades hasta que morían desangrados. 12 años después nació un niño llamado Louis Pasteur. Su vida fue la demostración de que los que liberaron a la humanidad de la rabia o de la peste no fueron los que asfixiaban a los enfermos de rabia entre dos colchones o los que quemaban a los apestados en sus propias casas, sino los que atacaron la enfermedad respetando al paciente. El paragón con la eliminación de los individuos humanos en estado fetal con trisomía es más que elocuente. Es necesario enfatizar que el objetivo de Lejeune va más allá del descubrimiento de la causa de la síndrome de Down. O sea, no era solo conocer, entender, comprender cuál era la causa de la síndrome,
sino intentar dar un tratamiento para que estas personas pudiesen curarse, de encontrar una solución positiva para los pacientes con la síndrome, de encontrar una terapia que si no puede resolver del todo la condición patológica, al menos pueda mejorar algunos aspectos de la misma. La Fundación Lejeune, que actualmente tiene su sede en los Estados Unidos, se ocupa de, hay numerosos estudios, dos grandes líneas de estudios que intentan resolver o en parte dar una respuesta a la cuestión del retraso mental, por ejemplo. O sea, que ellos se ocupan de continuar el legado, la tradición de Jérôme en cuanto a la posibilidad de dar un tratamiento a las personas con síndrome de Down. Y él decía, con una grandísima esperanza, si yo no alcanzo, lo harán mis sucesores. Esta, digamos que es la posición fundamental para la medicina o para la ciencia. O sea, una positividad que tiene su raíz en una esperanza. La esperanza de encontrar una solución, de encontrar una respuesta a la pregunta que se pone el científico. Y esto es totalmente racional. Este punto que está presente en la muestra nos hace ver un científico, en particular un genetista, que es optimista porque sabe que existe una respuesta a su pregunta. De otro modo, la posibilidad del trabajo científico no es posible si yo no tengo una hipótesis positiva de respuesta. Regresando a las palabras de Lejeune, si se eliminase al paciente para acabar con el mal, se medicina. Ha sucedido que en el caso de muchas enfermedades congénitas y de origen genético, el buen médico, el iatros agatos, y en modo más general aquellos que son llamados a reconocer la enfermedad, se hayan desvestido de testigo. Sin embargo, la enfermedad tiene testigos, y para ser más precisos, son los enfermos los que tienen la necesidad de un testigo. O sea, el cuidar, el acercarse, significa que es necesario hacerse testigos de cuánto sucede, de estar presentes al otro. Digamos que la enfermedad, entendida como fragilidad humana, lo que no soporta es la soledad. O para ser más preciso, lo que no soportan los enfermos es la soledad. Entre los testimonios que recoge la muestra se encuentra este que a mí me ha golpeado. O sea, todas las veces que pienso a esto, me conmuevo realmente. Habla de dos padres y que cuentan este episodio, que hablan de una posición profundamente humana de Jérôme. Dirigiéndose a un recién nacido, pregunta su nombre y le llama. Entonces, mi pequeño Pierre, ¿vienes conmigo? Le coge entre los brazos y le pide a su madre que se ponga una bata blanca y se ponga cómoda. Después se sienta él también delante de los padres y hace un reconocimiento al niño. Estos simples gestos, dicen estos dos padres, estos simples gestos fueron para nosotros una revelación. No estaba haciendo el reconocimiento a un enfermo, sino a nuestro bebé. Nos fuimos con nuestro hijo y con paz en el corazón nos hizo descubrir el amor de padre, a propósito de que no es la introspección lo que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, sino ver a otro en acción. Hoy, en el contexto de medicalización, de todas las fases de la existencia, de hecho, nosotros nacemos, vivimos, morimos en el hospital, el reconocimiento del valor del hombre en cuanto tal debe ser sustraído a una evaluación puramente clínica y funcional. O sea, el valor humano últimamente viene determinado por una funcionalidad o por criterios y parámetros clínicos. Es necesario afirmar que la fuente de la responsabilidad hacia otros seres humanos no se encuentra simplemente en el hecho de que los otros seres humanos son frágiles, son débiles o son vulnerables. Porque la fuente de la responsabilidad es porque el otro existe.
no porque es frágil, débil o vulnerable, sino por el mero hecho de su existir. Ninguna patología debería ofuscar esta dinámica relacional que nos es constitutiva y que nos ha permitido a nosotros estar aquí hoy. Porque esto es lo que nos ha permitido a nosotros estar aquí hoy, que hay alguien que se ha ocupado de nosotros y que nos ha permitido existir. Jerome, en agosto del 69 en San Francisco, en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Genética Humana, denuncia: no se puede negar que el precio de las enfermedades genéticas sea elevado en términos de sufrimiento del individuo y de carga para la sociedad, sin mencionar lo que soportan los padres. Y dice: si estos individuos pudieran ser eliminados precozmente, el ahorro sería enorme, pero nosotros podemos darle un valor a ese precio. Es exactamente lo que una sociedad tiene que pagar para ser plenamente humana. De otro modo, nuestra humanidad se pierde. No podemos escondernos delante de este hecho, que mientras se declaran los derechos de las personas con disabilidad, se continúa a dar voz a teorías que refuerzan la idea que sea mejor no nacer que padecer una enfermedad y convertirse en fuente de sufrimiento para otros y protagonista del propio sufrimiento. Regresando de frecuente a antiguas fórmulas que hablan de vidas no dignas de ser vividas, mientras se asoma en nuestras vidas el neologismo inglés, wrongful life, nacimientos injustos o equivocados, para indicar el derecho de eliminar a quien no podrá gozar plenamente de la conciencia de sí o de la autonomía. De estas fórmulas se emerge una imagen de hombre, que de hecho atañen a cada hombre concreto y ponen en crisis su relación consigo mismo y con los demás. O sea, no es que hablando de otros no se refieren a mí, precisamente porque hablan de otros, en última instancia se están refiriendo a mí. Y el mejor método para verificar la consistencia de estas definiciones es aquel de volver a pensar en primera persona. Si cada definición del hombre es también una definición de nosotros mismos, entonces es necesario retomar el camino que nos lleva a interrogarnos qué cosas somos. A raíz de la discusión sobre la propuesta Payret, Lejeune reúne a todos los miembros de su equipo y les dice: estoy obligado a tomar la palabra públicamente para defender a nuestros enfermos. O sea, está hablando de un contexto en el cual se quieren aprobar una serie de leyes y él inicia a participar públicamente en encuentros a los cuales lo llaman para que hable de su experiencia. Dice: si no les defiendo, les traicionaría y renunciaría a aquello en lo que me he convertido, su abogado natural. Y añade: defender a cada paciente, curar a cada uno, implica que cada uno de nosotros tiene que ser considerado único e insustituible. La unicidad del hombre, en cuanto tal, constituye la paradoja de la especie humana. Cada hombre, aún en la pertenencia a una especie, es verdaderamente único. O sea, todos los que estamos acá, no solo desde el punto de vista genético, de la propia historia personal, de la propia historia individual, resulta un ser único e irrepetible. Dicho de otro modo, si bien es cierto que cada oveja de un grey es única y diferente de las otras, la unicidad del hombre es aquella particular unicidad que es la subjetividad empírica, o sea, el hecho de que nosotros podemos reflexionar sobre nosotros mismos, nos damos cuenta que existimos. Es en esta unicidad en que radica el valor inconmensurable del ser humano, razón por la cual cualquier condición de salud relativa al hombre concreto no es capaz de corromper el valor del sujeto. Y como la igualdad de los sujetos es siempre una igualdad expuesta a malentendidos, a conflictos, a luchas por el reconocimiento de la subjetividad, el hecho de no ser capaz de darse cuenta de la subjetividad del otro, para ello es necesaria una atenta observación, una profunda toma de conciencia y una larga educación para que la alteridad del sujeto, o sea, el otro que yo tengo delante, no sea reducida a una objetividad o a su condición de salud. Entonces yo lo que me pregunto a este punto: ¿qué cosa nos identifica, nos hace plenamente humanos? Y yo avanzo una respuesta, hago un tentativo de respuesta.
Más allá de esta unicidad, ¿qué cosa nos hace plenamente humanos? Roland Barthes, en su libro Fragmentos de un discurso amoroso, propone: si yo acepto mi dependencia, es porque ella constituye para mí un medio de dar un significado a mi interrogante, o sea, a la pregunta que soy yo. Y en el primer impacto de esta dependencia, ¿qué cosa encontramos? El ser humano, por naturaleza, necesita, es indigente, es necesitante, está expuesto naturalmente al peligro y en cuanto tal jamás garantizado totalmente. La existencia reclama el hecho que cada uno, aunque existe en sí y para sí, nunca es por sí mismo, porque proviene de alguien que lo ha originado y se desarrolla dentro de una trama de relaciones. Esta es la sustancia del ser persona. Si reflexionamos sobre nuestra humana experiencia, podemos inmediatamente comprender que cada uno de nosotros está caracterizado por una original pasividad. Ninguno de nosotros ha escogido nacer, ni en el sitio donde nacer. Yo, por ejemplo, nací en Cuba, no lo había escogido. Ni de quién nacer, ni qué nombre recibir. Mi nombre es bastante infeliz. Yo hubiese escogido otro. Esta es la original pasividad. Es algo con lo que tú te encuentras, algo que te dan. A cada uno de nosotros nos ha sucedido de tomar un niño pequeño en brazos. Imaginemos que la criatura sea ya consciente, como lo será dentro de pocos años. Imaginemos de preguntarle: ¿y tú quién eres? ¿Qué cosa eres? El pequeño se giraría hacia su padre, hacia su madre, y diría: mamá, papá. Y sin darse cuenta, respondería a la pregunta. De hecho, la naturaleza de este niño es ser de su padre y de su madre, hasta cuando no emerja en él lo que no es ya de ellos. También a nosotros sucede algo análogo. La verdad de la vida personal, como la experimentamos, es que nuestra existencia depende, pertenecemos a otro, nuestra existencia es hecha por otro, respira y vive por otro. Yo con esto concluyo. Son las ideas con las cuales quería introducirlos a la muestra. Si hay preguntas, es posible, en la medida del posible, intento responder. Gracias por la atención. Gracias. Estos momentitos son para preguntas. ¿Quién quisiera la primera? A ver si se escucha. Gracias. Para mí cada vez es más impactante que en la sociedad actual se manifiesta más claramente que hay como muchos niveles de personas. O sea, en la acumulación de la riqueza, en el modo de operar la política, en las alianzas que generan en el modo que se generan las alianzas entre los poderosos, y pareciera que estamos viviendo, no sé si estamos viviendo incluso una ilusión muchas veces en el modo en que pretendemos actuar en la sociedad, porque es como si alguien estuviese dictando desde fuera cómo se mueve el mercado, cómo se mueve el poder, etc. Y me parece que mucho de lo que has dicho apunta en un sentido contrario, ¿no? Como una puerta de salida a esa especie de tendencia colectiva que estamos viviendo. No sé si nos pudieras comentar un poco, si no estoy alucinando, si ves un poco de este problema en la realidad. A mí me parece que el punto, o sea, la chiave di volta, se dice en italiano, el punto de partida, exacto, es la experiencia, la propia experiencia, y participar de una educación. O sea, yo me he dado cuenta que la mentalidad común es seguramente permeante. O sea, nosotros vivimos en un contexto en el cual, sin darnos cuenta, el modo en el cual damos juicios, el modo en el cual actuamos, el modo en el cual nos relacionamos, está permeado por una cierta mentalidad.
esta mentalidad común que ejerce un poder sobre nosotros, que es el poder de los medios de comunicación, de la educación, digamos que se opone, tiene una oposición al sujeto y sobre todo al hecho de hacerse preguntas y de poder tomar en serio las propias preguntas, de tomar en serio los propios deseos, de tomar en serio aquello que nos constituye como seres humanos. O sea, si uno inicia a tomar en serio este conjunto de experiencias, seguramente se va a encontrar que nada contracorriente. Entonces, seguramente el encuentro con una experiencia viva es también un punto de ayuda, ¿no? Porque yo creo que nosotros solos decaemos. Es necesario encontrar compañeros de camino, o sea, gente que cuando yo hable me haga ver que yo no estoy loco y que me haga ver que comprende mi experiencia y que en un cierto sentido dan certeza a la experiencia que yo estoy viviendo. Entonces, es seguramente desde esta óptica que uno puede dar un juicio diferente respecto a la enfermedad, respecto a qué cosa es la profesión médica, respecto a la pregunta última sobre quién soy yo y qué cosa es lo que a mí me determina. No sé si respondo algún modo. Bueno, ¿se escucha? Sí. No, creo que está apagado entonces. Soy profesora y soy madre de familia y tengo una amiga que además tiene un sobrino con síndrome de Down, así que mi pregunta es, ¿a qué instancias podemos acudir para ser educados como adultos y también para educar a nuestros hijos o a nuestros alumnos a tener mayor sensibilidad respecto no solamente de las personas con un síndrome como el síndrome de Down, sino cualquier persona con algún tipo de discapacidad intelectual, por ejemplo, que ya es más frecuente que los encontremos en las escuelas por leyes que indican que en cualquier escuela debe ser recibido, que eso está bien, pero muchas veces los padres de familia y también los mismos niños, cuando se incluye a estos alumnos, no estamos preparados para relacionarnos adecuadamente con una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿a dónde podemos acudir para ser educados? Digamos que la pregunta me pone en seria dificultad. Porque yo no hablo a nombre de ninguna asociación, no pertenezco a ningún grupo de ayuda o de soporte a las personas que tienen síndrome de Down. Sí conozco de lo que hace la Fundación Jérôme Lejeune, que tiene proyectos de acompañamiento. No sé a nivel local si pudiera encontrar algo, pero yo siempre me remito a la experiencia personal. O sea, si uno tiene una necesidad, si uno tiene una exigencia, yo he aprendido a darle fe, a confiar en la propia exigencia. Si usted ve esta necesidad concreta, se pudiera crear una asociación para poder dar respuesta a esto, con los límites que pudieran existir. O uno se pudiera acercar a una experiencia. Que los genes pueden manipular todo, ¿no? O sea, podrían pensar que pueden ellos mismos modificar la creación como tal, ¿no? O sea, ¿cómo poder ayudar a estas personas a entender qué es el valor de la persona y que no pueden ser dioses, ¿no? Yo creo que la respuesta nos viene de Jérôme. O sea, es interesante que nosotros al otro raramente lo convencemos con razones. El otro lo convencemos con alguien que vive, con alguien que tiene un modo de tratar las cosas diferente, con alguien que tiene una mirada diferente.
yo creo que este es el punto que nos ayuda a todos nosotros. Uno puede seguramente entablar un diálogo, un debate que puede ser a cualquier nivel, a nivel académico, a nivel social, público, pero yo creo que es otro que vive y que hace en un modo diferente lo que en última instancia nos puede hacer cambiar de parecer, ¿no? Como de hecho la vida de Jerome lo atesta. O sea, él seguramente ha dicho con claras letras lo que pensaba respecto lo que pensaba respecto al embrión humano y a la dignidad del embrión humano, a la dignidad personal del embrión humano. Pero seguramente las personas que han entrado en contacto con Jerome han cambiado modo de tratar las cosas. Y esto seguramente es más humanamente conveniente que el hecho de entrar en debates o en diatribas que pueden ser áridas, que no pueden dar fruto. Yo insisto sobre esto, sin renunciar a la posibilidad de razonablemente entrar en un debate, ¿no? Porque seguramente la razón y los argumentos tienen una fuerza, ¿no? Pero la paradoja humana es que nosotros podemos, ante la verdad, escoger de hacer diversamente. Y esta es la condición humana, que nosotros delante de la verdad podemos actuar en modo diferente. Gracias a todos. Me llama la atención que precisamente fundan el premio de los recursos de la Fundación, precisamente siguiendo lo que causaba la dinámica no tanto la gente, ¿no? Estudios de una persona que tiene un premio puede ser exactamente el estudio por lo cual lo mantiene, ¿no? Es interesante, ¿no? El segundo punto que finalmente lo cambió lo que fue algo maravilloso, ¿no? Claro. Sí, pues, esta capacidad humana de reconocer lo que tiene un valor. O sea, nosotros seguramente estamos hechos de luces y sombras, ¿no? Pero la grandeza del ser humano es de adherir a la verdad y de reconocerla. Y esto es una experiencia que la podemos encontrar siempre. Gracias. Otro. Igual la pregunta ni siquiera vino al caso, pero la tengo que hacer. En esta fundación, donde se está buscando la posible cura a una serie de enfermedades, incluido el síndrome de Down, ¿de qué manera se está atacando esa posibilidad? O sea, manipulando el cromosoma 21 o desde un punto de vista de innovar, no sé. Sí. O sea, son dos grandes líneas de investigación, por lo que sé. Una que intenta la supresión de la manifestación del cromosoma trisómico, o sea, el cromosoma supernumerable. O sea, intentan suprimir, o sea, nosotros sabemos que los genes tienen una expresión, que hay, digamos, otros genes que actúan sobre ellos, o hay enzimas o sustancias que actúan sobre los genes. O sea, digamos que una de las líneas de investigación está vinculada a la supresión de la manifestación de este gen. Pero nos encontramos, o se encuentra la investigación en este punto, seguramente dando sus primeros pasos. La otra, a nivel de la reducción de la manifestación del déficit cognitivo. Ayudar a, seguramente colaborando con el hecho educativo, porque de hecho lo que está funcionando, lo que ha funcionado en estos últimos años son tratamientos de fisioterapia, para ayudar al tono muscular, para tratamientos que tienen que ver con el lenguaje, para ayudar a la propiedad del lenguaje. Y digamos que la segunda línea de investigación tiene que ver con ayudar de algún modo a la capacidad cognitiva de estos pacientes.
Bueno, yo nada más quería saber tu opinión acerca de que, por ejemplo, yo no sé quién le dijo a la gente que todo el mundo viene al mundo todo el tiempo a estar feliz. Porque, digo, obviamente todos tenemos esa meta en la vida, ¿no? Ser felices, ¿no? Pero, digo, yo no creo que aquí todo el tiempo esté feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces, eventualmente si vamos a sufrir, entonces que ya nos maten a todos, ¿no? O sea, Exacto, es curioso esto porque, por ejemplo, el argumento de eliminar el sufrimiento y de eliminar a quien sufrirá en el futuro, o sea, porque también esta es uno de los argumentos que se utilizan, yo te elimino para que no sufras en el futuro. Desde ese punto de vista habría que eliminar preventivamente todos nosotros que pudiéramos sufrir o pudiéramos ser infelices. Sí, entonces, o sea, primero desde ese punto de vista, luego una vez yo me puse a pensar acerca de, bueno, qué tanto sufrimiento tienen este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela en la que yo voy, hay un salón, ¿no? Que está dedicado a personas con retraso mental, con síndrome de Down, etcétera, ¿no? Y una vez fui en un receso con una amiga a este salón y pues estuvimos ahí conviviendo con estas personas y yo le pregunté a un niño, oye, ¿preferirías haberte muerto o seguir viviendo? O sea, fue una pregunta dura, ¿no? Y me dijo, no, o sea, yo soy súper feliz y la verdad es que yo los veo muchísimo más felices que muchas de las personas que estamos normal, o sea, en nuestro 100% de nivel intelectual, yo los veo muchísimo más felices a muchos de ellos que a nosotros, ¿no? Entonces, en dado caso, yo creo que el argumento de que van a sufrir más, no siempre es válido. O sea, uno puede desear, desea algo que existe. La condición de la muerte es no ser. O sea, desear no existir o desear la muerte en realidad es algo que en términos lógicos es imposible. Lo que uno al máximo puede desear es desear de sufrir, ¿no? Esto sobre todo es evidente en los casos que se pide tratamiento eutanásico. Pero yo creo que lo que mide nuestra grandeza humana es nuestra posibilidad de ser felices, no el hecho solo de que efectivamente sufrimos, sino que lo que nos abre positivamente a las cosas es que somos capaces y deseos de felicidad. Y esto seguramente es más grande como posibilidad de vida, es más grande que estar negativamente delante de las cosas, ¿no? Intentaría responder así a tu pregunta. Tengo una pregunta. En la muestra hay una parte que dice, no me acuerdo tal cual lo que dice, pero es algo como la postura que tiene un católico enfrente con un hijo con síndrome de Down. Es muy fácil verlo como algo bueno, no con tanto sufrimiento, y dice que también una persona que es atea también puede verlo con esa misma ternura. Esa parte no me queda clara. ¿Qué mirada tiene que tener? ¿Cómo la mirada que tiene para verlo con ternura? Porque muchos tratan de eliminarlo o sufren con él. Y ¿cómo eres feliz con un niño así sin tener como ese respaldo? El objeto es algo que yo ya he repetido en otras ocasiones. El objeto de la fe es el mismo objeto de la razón. Lo que nosotros afirmamos con la razón, cuando decimos que creemos en otra cosa, más allá de lo que podemos
efectivamente ver, tocar, experimentar positivísticamente, es el mismo objeto que identificamos con la razón. Esto dice que dice de la positividad de la fe y de una apertura que da la fe delante de la realidad, de una capacidad de acogida de la realidad y de valorizar muchísimos aspectos de la realidad. De esta condición de positividad, yo creo que nace en última instancia la afección. El afecto nosotros estamos acostumbrados a verlo como un elemento que no tiene nada que ver con la razón. Sin embargo, la manifestación del amor es profundamente racional, porque yo te amo a ti, que existes, y yo afirmo tu existencia, que la tengo delante. Entonces, y este nexo de entre fe, razón y afección es algo que es profundamente católico y a lo cual nosotros todos hemos sido introducidos. Bueno, a mí me ha impresionado esta cosa que dijiste de que la pregunta con la que se titula la muestra, que es el hombre, no es ante todo una pregunta de frente solo a estos pacientes con la enfermedad, ¿no? Sino que es una pregunta que en el fondo me provoca o me interpela a mí mismo. O sea, ¿quién soy yo? En el fondo es ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y en este sentido pensaba, si el hecho de responder a esta pregunta o esta confusión acerca de lo que yo soy y por lo tanto entonces de lo que es el otro, pensaba si juzga o podría ser en cierta forma ayudar a una sociedad como la nuestra que está inmersa en la violencia. Yo pensaba en todos los temas de violencia que nosotros estamos padeciendo de manera muy evidente, ¿no? De la violencia del narcotráfico, pero también la violencia social, la violencia entre las distintas fuerzas políticas, el modo de convivir, ¿no? Si este modo de concebirme es en sí mismo ya una posibilidad de respuesta a este problema. Absolutamente, se lo has descrito muy bien, porque efectivamente nosotros tratamos a los demás a partir de una visión que tenemos de nosotros mismos y de cómo lo concebimos al otro. O sea, nuestras relaciones están mediadas por estas dos concepciones, por quién soy yo y quién es el otro. Es curioso, la oposición que manifestó Lejeune en los años 70 es porque tenía esta preocupación. Si los médicos, que son los que deben proteger la vida, se involucran en la apuesta abortista, se minan los fundamentos de una sociedad democrática. Y esta cosa, tú dices, me parece una posición un poco exagerada. Sin embargo, no es así, porque lo que tiene unida a una sociedad, o sea, lo que tiene unida a una sociedad democrática es precisamente el respeto por la vida del otro, o sea, que la vida del otro es intangible. Y en ese sentido, el no matar es lo que tiene unida a una sociedad. El no matar es la posición que es el punto de partida de cualquier sociedad democrática. Entonces, es seguramente la preocupación de Lejeune no estaba solo dirigida a un trato o a un modo de eliminar una categoría social o una categoría de personas, sino que la portada, o sea, la dimensión de su preocupación iba mucho más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente tu observación es absolutamente pertinente. Bueno, lo mío no es más, bueno, es una pregunta, sino es más una recomendación para todos. Es un libro que leí hace muchísimo, pero me gustó mucho y habla sobre una familia con una niña pequeña con síndrome de Down. El libro a mí me gustó mucho y me gustaría, si no lo han leído, que se den la oportunidad de leerlo. El libro se llama Atados a una estrella. Es escrito por Claudia Celis. No me acuerdo de la editorial,
pero el libro es muy fácil de encontrar y la verdad a mí me gustó mucho y espero que si se dan la oportunidad vean como por qué me gustó, ¿no? La historia es que no sé, no les voy a contar, pero la historia habla del conflicto que tiene la familia y cómo lo llevan y cómo aprenden a amar a la persona, bueno, esta personita. Entonces, si gusta leerlo, está ahí. Bueno, es la última. Gracias. Lo que yo quiero preguntar es, ante la vivencia de una enfermedad o de una dificultad real, normalmente buscamos huir de ella. Por eso todo el asunto de pensar en el derecho de la persona a no sufrir, ¿no? Pero para quien vive una situación así, para quien vive una situación así y para quien no la vive y la mira como una ideología, diciendo esto es bueno, pero yo no lo vivo, no me ha pasado, o para esta persona que sí vive el dolor, que sí vive la dificultad, ¿cómo ayudarnos entre nosotros a no partir de ese dolor, de esa dificultad, sino a partir de otra cosa que nos ayude a mirarlo como un bien? Esa es la pregunta. La respuesta seguramente pasa a través de una experiencia personal. O sea, yo, si intento responder a tu pregunta, intento respondiendo con mi experiencia. Yo me he dado cuenta que aquello que yo podía considerar un límite, en muchísimas ocasiones ha sido para mí una posibilidad de encuentro conmigo mismo. Porque nosotros la tendencia es a eliminar lo que nos da fastidio, o sea, a eliminar aquello que percibimos como piedra de tropiezo, haciendo de parte, o sea, el instante. O sea, nosotros vivimos ahora. Y tendencialmente lo que hacemos es posponer la existencia, o sea, posponer a situaciones mejores, perdiendo la ocasión de encuentro con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido va un poco la respuesta a tu pregunta. O sea, que yo delante de la enfermedad, la posición verdaderamente humana probablemente no es echarla de parte. Probablemente la posición humana es la de intentar abrazar la situación que me está tocando delante, ¿no? Porque desde una visión, digámoslo así, no solo de fe, lo que nos sucede es para nosotros. De otro modo, las cosas que nos suceden, que nos vienen a nuestro encuentro, las percibimos humanamente contra, lo que es contra nosotros. Sin embargo, yo creo que el desafío es encontrar una posibilidad de realización en cada instante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias por sus palabras.